Esta charla surge como inquietud para graficar un poco lo que es la situación en el resto del país. Es una charla pensada para compañeras, compañeros de Chubut. Seguramente la vamos a hacer, bueno, la estamos grabando y seguramente vamos a estar difundiendo después para que quienes no pudieron conectarse ahora puedan tener algunos datos sobre otros lugares del país. Surgió un poco apresurada, si se quiere, la iniciativa, porque, bueno, tenemos el paro la semana que viene y tiene que ver también esta charla con ese paro del 14, que es un paro esperado, un paro necesario. Por mi parte voy a dar algunos elementos de por qué entiendo que es un paro necesario, y después le vamos a dar paso a compañeras y compañeros que se conectaron amablemente de distintos lugares. Les voy a ir presentando, pero adelanto ahora que tenemos al compañero Daniel Pérez, que es militante, docente en la provincia de Mendoza, del SUTE. Él después va a dar más detalles. Es delegado escolar, es representante, coordinador de una de las agrupaciones más importantes en la provincia de Mendoza. Se acaban de dar las elecciones sindicales hace 2 días nada más, así que es muy importante para nosotros que él pueda referir la situación de una provincia donde los distintos gobiernos han ido haciendo punta respecto a las iniciativas contra los derechos laborales. Está conectada también la compañera Mercedes Sarín, que es secretaria de una de las seccionales de Río Negro, de UNTER, de Cinco Saltos. También podrá darnos cuenta de la situación en esa provincia que para nosotros es vecina. Está conectado también Darío, perdón que no me acuerdo tu apellido. Darío es el secretario general del CISADEMS, sindicato de Santiago del Estero, sindicato docente. Muy importante para nosotros también la presencia de Darío, porque da cuenta de una situación un poco más lejana en lo geográfico, pero bastante parecido en varias cuestiones. Y además un sindicato que acaba de ingresar, acaba de resolver su ingreso a CETERA, y para todos nosotros me parece que tiene que ser una muy buena noticia. Y está presente también en la reunión Miriam Marinozzi, que es secretaria general del SUTEBA Berazategui, y también tenemos una posibilidad de conocer un poco más de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, podríamos haber invitado más gente y tener otras provincias. Nos pareció que estaba bien tener una muestra de lo que por ahí está cerca o no tan cerca y tiene muchas similitudes. Principalmente a mí me parece, y con este comentario quiero ir cerrando mi introducción, me parece que lejos de lo que uno puede pensar cuando está en la escuela, cuando está en la lucha cotidiana, en las dificultades de cada día, lo que nos pasa en cada escuela, lo que nos pasa en cada ciudad, en cada provincia, es bastante parecido a lo que pasa en otros lugares, ¿no? En particular, desde la función del gobierno de Milei, las pautas salariales a la baja se han generalizado, se ha generalizado la iniciativa de los gobiernos provinciales para imponer presentismos con distintos nombres, con distintas características. Han empezado a aparecer recientemente también las amenazas de reforma previsional, es decir, el aumento de la edad jubilatoria. Ya tenemos la reforma previsional en Santa Fe, que se aprobó el año pasado con represión y todo. Es decir, una serie de situaciones, la eliminación de la paritaria o el hacer de la paritaria algo completamente formal, sin contenido, sin discusión, sin posibilidades de avance concreto. Es decir, una serie de medidas que si uno repasa provincia por provincia se las va a encontrar de una manera o de otra. Casi no hay excepciones a ese panorama tremendo, donde lo que obviamente se impone es una política antiderechos y una política de ajuste y de sobrecarga laboral, de flexibilización laboral para el sector docente. Por todo eso creo que es importante que nosotros conozcamos, porque nos ayuda también a tener una perspectiva nacional, nos ayuda también a estar alerta frente a lo que pueda venir, porque lo que implementan en una provincia es difícil que si les resultó bien en esa provincia no lo quieran implementar en otra. Seguramente lo van a querer implementar en otra. Entonces está bueno conocer ciertas experiencias para advertirnos, para ponernos en guardia y para defendernos de mejor manera si eso ocurre.
Hoy hice ayer hice un ejercicio, le pregunté al chat GPT cómo han logrado los gobiernos en Argentina controlar las luchas docentes. Les invito a hacer este ejercicio, vuelvo a decir. Le pregunté al chat GPT cómo han logrado los gobiernos en Argentina controlar las luchas docentes. Me dio 4 hojas de una receta que conocemos todos. Pero esta receta empieza con la fragmentación del sistema educativo, empieza con la Ley Federal de Educación. Y entonces la negociación segmentada, las paritarias provinciales, la judicialización y la represión, las estrategias comunicacionales, los acuerdos y la cooptación, ¿no? Los gobiernos que cooptan a algunos sindicatos o a algunos dirigentes sindicales. Y da ejemplos recientes donde aparece, por ejemplo, Chubut, Jujuy. Bueno, es muy interesante porque el chat GPT nos ratifica algo que todos sabemos. Divide y reinarás. Y es por eso que el paro nacional del 14 de octubre es una necesidad. Y es por eso que nosotros criticamos, sin confundir, me parece, digo nosotros como conducción de ATECH, criticamos a la conducción de CETERA sin confundirnos. CETERA no es responsable de los males que sufrimos en las escuelas, de los males que sufrimos en cada provincia. Pero sí tiene un rol y una responsabilidad muy grande y entendemos que este paro va a demostrar que ese rol se puede llevar adelante y que va a ser un éxito, ya que va a ser un éxito muy grande, va a haber un paro muy importante en todo el país, eso es lo que entiendo, y lo podemos charlar acá, y eso va a dar también pie a fortalecer las luchas que vienen, porque después del 26 de octubre, que son las elecciones generales, seguramente va a ser más necesario unirse y salir a pelear. Bien, no tenemos un orden establecido, así que le puedo proponer a Mercedes que empiece. Estamos desde lo más cercano geográficamente a Chubut a lo más lejano. Está bien, Mercedes, te pido disculpas, no pregunté qué orden, pero bueno, vamos andando. La idea es que nos cuenten un poco de cada lugar, por supuesto, que se lo comento al resto también, y bueno, podamos compartir información. Es eso. Gracias, Mercedes. Hola, buen día, buenas noches, perdón, compañeros, compañeras. Yo soy Mercedes Sarín, soy actualmente la secretaria general de una seccional de UNTE Río Negro, de la seccional de Cinco Saltos y zona intermedia. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Mercedes. Contarles cuál es la realidad nuestra en la provincia. En principio, el impacto de la política de Milei se sintió y mucho. Acá teníamos una gran cantidad de obras aprobadas y a partir de Milei todas esas obras quedaron suspendidas. La verdad es que en Río Negro nadie sabía que las escuelas, los jardines, los edificios públicos que se construían eran con plata de nación, porque siempre fueron pintados de verdecitos, juntos somos Río Negro, y eso quedó claro cuando cambió el gobierno, que la provincia dependía de los fondos nacionales para la obra pública. Nos quedaron escuelas, jardines empezados, empresas que se fueron, a nosotros particularmente planes de obras de vivienda que teníamos desde el sindicato con el Plan Federal de Viviendas. Así que ya del vamos, el golpe fue inmediato, más el FONID, más la baja de plata para comedores, transporte, muchas cosas que resolvemos desde educación y que, bueno, ahí quedó en evidencia que efectivamente la provincia tenía un aporte de nación. Nosotros en Río Negro salarialmente podemos decir que tenemos un salario que es una porquería en términos de calidad de salario. Cuando el gobierno nacional dejó de pagar el FONID, la provincia se hizo cargo, lo cual también nos puso en evidencia que la provincia para nosotros equivale más o menos al 10% de nuestro sueldo. Nos puso en evidencia que el gobierno de Río Negro podría haber hecho un aumento del 10% del salario, porque no hubo mucha discusión, se hizo cargo y punto. En parte, obviamente, con el acuerdo que el gobierno provincial tiene con la política de Milei. Por otro lado, nuestros sueldos es malo en términos de calidad. Tenemos un básico de 170.000 pesos para el cargo testigo, de un salario que ronda en el mes de septiembre 1.100.000 pesos.
Es decir, que una parte muy importante de nuestro sueldo es no remunerativo ni bonificable, y esto tiene impacto negativo en varios aspectos. En términos de las jubilaciones, nosotros somos parte, cobramos por ANSES, con lo cual a los compañeros y compañeras jubilados, que nuestro básico sea tan bajo, les tira su salario para atrás, para abajo, pero a su vez, que los compañeros y compañeras que cobran, que toman, los que pueden tomar un segundo cargo, ese segundo cargo nos lo están pagando el 50-60%, a su vez que el salario esté así con gran parte de las cifras en negro implica que los compañeros y compañeras no noten diferencia entre el que recién empieza y el que tiene el 150% de antigüedad, son 200, 300 mil pesos de diferencia, que no hay diferencia por ahí entre un cargo directivo y un cargo de maestro o maestra de grado, se ha desdibujado absolutamente la escala salarial. Con lo de la antigüedad, de hecho, hoy tuvimos paritaria provincial y el gobierno directamente está aplicando una escala de antigüedad que se le pintó a ellos. Y vienen así, vienen dividiéndonos entre nosotros ya desde el vamos con el salario. Y este año, claramente el gobierno provincial propuso, no voy a decir nada misterioso sería, pero dijo cuál es el techo de la propuesta en la paritaria, 1%. Y venimos así, 1% del básico. 1% del básico de propuesta de aumento salarial y algunos montos más en cifras no remunerativas ni bonificables. O inclusive bonos, hoy lo que proponen son bonos absolutamente por fuera del salario directamente, ni siquiera hay un planteo de recomposición salarial. Y lo del 1% es claramente la receta y la definición del gobierno nacional, y más allá de que el gobierno provincial hoy, en el marco de la campaña electoral, se posiciona como opositor, es lo que sostuvo, ese 1%. Y nada, decirles que por otro lado, algo que en otros lugares ha repercutido y sonado mucho, que es lo de la esencialidad para meter el presentismo. En Río Negro lo planteó el PRO el año pasado, que no pudo avanzar, que el gobierno provincial eligió otro mecanismo de coerción para ir a trabajar aunque no dé, que es un sistema de auditorías médicas privadas que nos está reventando, compañeros y compañeras que van enfermos a trabajar, o hay un ajuste en el salario porque te descuentan teniendo un certificado médico, estando arrastrándote al punto que se nos ha muerto una compañera. La situación de salud es, junto con el salario, es de lo que más nos está costando. Y en esto, decirles que, bueno, que nosotros en el 2023 hicimos una lucha muy grande que nos permitió recomponer el 36% de nuestro salario, y gracias a eso es que hoy tenemos un salario que no es peor, sería, porque la realidad es que nosotros entramos en la era Milei con un salario que estaba mayormente, o no estaba tan mal, ahora viene en picada, pero la receta fue salir a luchar. Y sí nos preocupa, y nos preocupó todo este tiempo, y lo fuimos planteando en todo momento, que es que el gobierno nacional aplica una política de una educación que es nacional, y hace años que nosotros vemos que nuestra organización sindical no hace una respuesta nacional. Digamos, nosotros necesitamos que la conducción de la CETERA identifique los denominadores comunes entre todas las provincias, y desde ahí tiremos para unir la lucha por otras políticas educativas. Y no al revés, no identificar las diferencias que tenemos para justificarnos salir a luchar. Y eso para nosotros es clave. Digamos, porque de hecho nos pasa lo mismo dentro de la provincia. Si nos ponemos a mirar diferencias entre la costa y la cordillera, tenemos un montón de razones para dividirnos. Pero identificamos que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego son más las cosas que nos unen en las políticas que implementa Nación que las que nos diferencian. Y sistemáticamente ha habido un reclamo para que CETERA llame un plan de lucha. Necesitamos un plan de lucha. Los compañeros y compañeras acá, yo digo, para que se den una idea, nosotros, el aumento, el último bono fue de 25.000 pesos, pero el descuento por el día no trabajado por el paro es de 100.000 pesos. Los descuentos son lapidarios, los descuentos son indiscriminados, son brutales, son a cualquiera y de cualquier forma, no tienen lógica. Con lo cual ellos tienen esto que decía Dani de la política para frenar la lucha. Bueno, el presentismo, los descuentos a los días del paro, ellos se dan esa política. Con lo cual nosotros entendemos que con más razón tenemos que ser muy inteligentes en cómo pensamos las estrategias de los planes de lucha
para poder salir y que nos dé resultado. Uno es unirnos con la comunidad, unirnos con los otros sindicatos, unirnos con la sociedad y unirnos nacionalmente, todo lo más que podamos. Y entendemos, por lo menos desde acá, que la jornada del paro nacional es una buena oportunidad para hacer ese ejercicio. Bueno, por ahí hasta acá nomás, así no, hay muchísimo para contar, compañeros y compañeras, muchísimo, pero entiendo que está bueno que nos escuchemos todos y todas. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, para quien se conectó después, Mercedes es la secretaria general de UNTER 5 Saltos, de la seccional de 5 Saltos. Y Valle Medio, ¿está bien? Dije bien. Bueno. Bien, si seguimos con el criterio que propuse recién, tendríamos que ir por Buenos Aires. Miriam, ¿estás disponible? ¿Estás para hablar? Está ahí. Dale. Bueno, te presento una vez más para quienes se hayan conectado recién. Miriam Marinozzi es secretaria de la seccional de Verazategui de SUTEBA. ¿Está bien? Está muy bien. Adelante, compañera, gracias. No, por favor. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, tratando de retomar los hilos de los planteos que hace Mercedes, y bueno, y lo que dijo al comienzo también el compañero secretario general de ATECH, Daniel, nosotros tenemos muchísimas coincidencias, básicamente, en todo lo que tiene que ver con el daño enorme que nos está haciendo el gobierno nacional. También nos pasa, como cuenta Mercedes, que tenemos obras paradas, y efectivamente hubo una percepción de qué significaba, o quiénes se hacían cargo, digamos, de una cantidad de obras. Nos quedaron acá en el distrito algunas escuelas inconclusas, algunas obras las ha retomado la provincia. Digo, en otro orden de cosas, no solo escuelas, tenemos un plan de viviendas de 1.600 viviendas que está a un tercio de hacer, que en principio aparentemente el municipio está en tratativas con la provincia para que de a poquito las vayan terminando, porque eso podría significar mucho, pero mucho dinero tirado, porque esas obras, vieron cómo es, hay obras, son obras de torres que si las abandonan puede llegar a significar perder todo, con la falta tremenda de viviendas que hay y habiendo una cantidad enorme de compañeras y compañeros docentes que están anotados en espera para ser beneficiarios, digamos, de estos planes de vivienda del Estado. No sé cómo será en otras provincias, acá el tema de la vivienda es realmente un problema muy, muy grande, el porcentaje que implica de los ingresos es altísimo. Hay muchísimas compañeras y compañeros que han tenido que volver a vivir con sus familias, digamos, con sus familias primarias, ¿no? Con sus padres, e incluso con familia, con su propia familia, situaciones muy, o irse a vivir con abuelos, con situaciones muy, muy complejas en ese sentido. Y bueno, nosotros acá tenemos muy cerca también, por suerte para participar, pero también para ver el daño en las cuestiones de salud, en las cuestiones de la discapacidad y en las escuelas técnicas, que entiendo que eso también son aportes que se han hecho en todo el país desde la Nación, seguramente en parte tiene que ver con que cuando no tenés un proyecto, mejor dicho, de destrucción de la industria nacional, ¿para qué querrás desarrollar las escuelas técnicas? En el caso de nuestro distrito tenemos 6 escuelas técnicas y se siente tremendamente porque hay una cantidad de programas que dejaron de funcionar a través de los cuales se reciben insumos, a través de los cuales teníamos algunos planes, digamos, donde había profesores, tutores, digamos, distintas figuras que tienen que ver con programas nacionales que ya no los tenemos. Y por supuesto también nos pasan cosas, no es que no nos pasan cosas con nuestra provincia. Lo que pasa es que la verdad es que no es que podemos comparar con lo que nos está pasando con Nación, y también escuchando lo que pasa en algunas otras provincias, tampoco es la misma situación en el sentido de que nosotros hay 2 cosas que no estamos padeciendo, es amenaza del cambio de nuestro régimen jubilatorio,
que sí lo teníamos y que en parte tuvo incidencia en el resultado de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y es que sí lo había del lado del gobierno nacional, digamos, de la lista de la Libertad Avanza, junto con el macrismo, de la armonización, que suena tan lindo, digamos, esta cuestión de lo que no nos pasó afortunadamente con el macrismo, que fue la armonización, la sumisión, digamos, la entrega de la caja provincial al ANSES. Afortunadamente no es algo que nos haya sucedido, no sin haberla peleado, porque fue con una lucha tremenda, durante el gobierno de Vidal, cuando la teníamos de gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no tenemos hoy esa amenaza, y la correlación de fuerzas que quedó luego de las elecciones del 7 de septiembre nos hace presumir que no les sería tan fácil poder llevar adelante un proyecto así para la provincia. También con amenazas de modificaciones en nuestro estatuto, que nuestro estatuto es una ley provincial, no sé si es igual en todas partes, es una ley provincial que no se discute, sí se discuten las reglamentaciones en las mesas paritarias, pero el estatuto en sí mismo se puede modificar en la legislatura, porque es una ley. Y bueno, tampoco, digo, no viene desde el lado del gobierno provincial, no viene desde nuestro empleador hoy la amenaza de ninguna reforma, ni tampoco de aplicarnos presentismo. Tenemos otras situaciones que también sabemos que son transversales prácticamente a todo el país, como tiene que ver con lo que está pasando con el vaciamiento de las escuelas especiales, la tremenda sobrecarga laboral, la dificultad para que la ART nos tome las denuncias de cualquier tipo, tanto sea accidentes in itinere como situaciones que se dan por accidentes dentro del ámbito del trabajo, o estrés postraumáticos de situaciones muy complicadas que se dan por agresiones, por situaciones violentas, sea con familias, sea con los propios alumnos muchas veces. Y bueno, tenemos muchas dificultades con una ART que, bueno, es responsabilidad de nuestro empleador. También tenemos problemas con nuestra obra social. A ver, no podemos decir que no funciona nuestra obra social, el IOMA tiene muchísimos prestadores, pero tenemos algunas particularidades. Todo está muy concentrado en la capital de la provincia, entonces, si vas a La Plata, si vas a la capital de la provincia, tenés todos los prestadores, tenés todas las, digamos, todas las especialidades. Ahora, a medida que te alejas, digamos, y te vas a la periferia, en el caso nuestro, hay algunos puntos, algunos nudos que son de altísima necesidad y de muy poca oferta, que es la salud mental. Tenemos grandes problemas con la atención de la salud mental, y también con odontología, digamos, como dos puntos que son muy neurálgicos, ¿no? Lo que es odontología es muy básico, lo que tenemos de nuestra obra social, y después, bueno, tenemos también dificultades con el control de nuestro ausentismo, porque también está tercerizado. Supuestamente había una dificultad para rescindir contrato, porque eran cifras millonarias, es una empresa que la tenemos desde la época también de Vidal, pero bueno, tenemos dificultades también con un sistema que ya no es totalmente presencial, sino que lo hacemos a través de un sistema, entonces no hablas con nadie, no te ve nadie, te citan en algunas oportunidades, en otras no, realmente se ha hecho muy, muy complejo, y por momentos nos negaron, este año, por ejemplo, hasta promediar el inicio del ciclo lectivo, nos negaban la renovación de los cambios de funciones. Nosotros en realidad ahora le llamamos readecuación de tareas, y bueno, había una negación, a las compañeras le pasaban licencia médica, lo que hizo que agotaran en el término de un mes y medio las licencias de todo el año, y que pasaran a medio sueldo, y que pasaran a sin sueldo, digamos, hubo realmente muchas situaciones complejas en ese sentido, y la verdad es que nosotros pensamos que más allá de ese marco general por el cual es imprescindible salir a luchar, y como bien decía Mercedes,
Bueno, ella hablaba de esa recomposición por esa gran lucha que tuvieron en el 2023. A nosotros lo que nos pasó es que no veníamos de luchar, por lo tanto, lo que tenemos es haber empezado el gobierno de Milei con, digamos, con una pérdida de un 20 y pico %. Entonces, no empezamos bien. Sumado, bueno, lo que todos sabemos, esa devaluación tremenda de diciembre del 23, así que nosotros venimos con ese atraso. Después tenemos la paritaria abierta, cosa que es absolutamente valorable. Para tener una noción, nuestra última paritaria fue sueldo agosto que se cobró en septiembre, un 2,5%, más otro 2,5% que corresponde al sueldo septiembre, al sueldo de octubre que lo vamos a cobrar en noviembre. O sea, un 5% en 3 meses que se hacen 4 prácticamente. Y tengo por acá algún número para tener una idea. Nuestro básico es bajo. El preceptor, que es el índice 1, digamos, el básico a octubre, en agosto fue 284.281 pesos, en octubre va a ser 291.215. Para que tengan una idea, a noviembre del 24 era 231.000, 60.000 pesos de diferencia. Y el básico de una maestra, estamos hablando de alguien sin antigüedad, 320.000 pesos va a ser octubre, 312 en agosto. También nosotros tenemos cifras por fuera, no tan importantes como en otros momentos, pero tenemos cifras también por fuera, digamos, de no remunerativas, o sea que hay una diferencia, no es tan importante, insisto, como en otras épocas, pero hay una diferencia entre lo que cobra el activo y el pasivo. Pero bueno, esto como para tener una noción general, yo tengo acá el salario inicial de una maestra de grado en agosto, 700.000 pesos. Y una preceptora de nivel inicial, un preceptor inicial también, sin antigüedad, 599.400 pesos. Y también nos pasa como en Río Negro que nosotros decimos se acható la pirámide. Esto de que empieza a ser muy parecido lo que cobra, o que no se respete esa escala, porque nosotros no tenemos 150, tenemos un 100%. Al no tener categorías, lo que tenemos justamente es el escalafón, le llamamos escalafón, y entonces nos va dando la diferencia, cada tanta cantidad de años de antigüedad, nos va sumando un porcentaje hasta llegar al 100. Y bueno, lo que pasa es que como eso no se aplica sobre el total, también se nos va achatando, y también hay dificultades para la cobertura de cargos directivos, porque hay una cantidad de compañeras y compañeros que no les redunda económicamente, y no pueden dejar la cantidad de horas que trabajan, que es extenuante, que es enorme, no las pueden dejar. Pero bueno, no me quiero ir tampoco porque, como decía Merced, también hay muchísimo para contar, para conocernos. Y bueno, nada, reafirmar la importancia enorme, enorme de este paro, así que llega a destiempo, pero que es una gran herramienta. Sabemos con las dificultades de aquellos lugares donde hay presentismo, pero bueno, que se haga notar, que se haga sentir en todo el país, es sumamente importante, así que bienvenido. Muchas gracias, Miriam, muy claro. Y seguimos geográficamente, vamos hacia el norte. Tendríamos que darle la palabra a Daniel Pérez. No lo veo, Daniel, ¿estás ahí para conectarte, para hablar? Daniel. Bueno, espero que no haya tenido algún inconveniente de conectividad, que puede pasar. No lo estoy viendo, Daniel. Bueno, ya se conectará de nuevo y nos dirá si puede hablar o no puede hablar. Le vamos a dar la palabra entonces al que está más lejos de Chubut, que es Darío de Cisadems. Gracias por estar presente y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo desde acá de la distancia para cada compañera y compañero. Celebro este tipo de reuniones, les agradezco mucho. Todos los que somos de jurisdicciones
donde la prensa de Buenos Aires no nos lleva el apunte, es importante intercambiar información, porque casas más, casas menos, como dice la canción, igualito que mi Santiago. Miren, nosotros en Santiago del Estero nos hicimos famosos estos últimos 2 años porque el gobierno de la provincia paga unos bonos extraordinarios que superan las expectativas de todas las jurisdicciones. Por ejemplo, acá en octubre se va a pagar un bono de 2.100.000 pesos dividido en 3 cuotas, o sea, en octubre se va a cobrar 700.000 pesos. Y dicho así parece muy lindo porque es un dinero que ingresa al bolsillo, de alguna manera es un viento de cola para las endeudadas arcas de todas las familias santiagueñas, pero esto se da porque acá existe el máximo achatamiento salarial, creo, a nivel nacional. Hoy una maestra, el salario mínimo docente en Santiago del Estero es 800.000 pesos para una maestra de grado. Entonces, sin antigüedad, pero la que tiene el tope de antigüedad, que acá en Santiago es el 120%, el mínimo es 838.000 pesos. O sea, casi nada. Lo que sufre un achatamiento total de la escala salarial, políticas que se ven reflejadas, veo, en otras jurisdicciones y a las que van otras jurisdicciones. Entonces, imagínense que acá en Santiago del Estero un salario mínimo de 800.000 y te pagan un bono de 700.000 y el bono se lo pagan a todos los agentes de la administración pública, tengan un cargo, 2 cargos, 3 cargos, tengan 10 horas, 5 horas cátedra, sea ordenanza, sea contrato laboral de la municipalidad, el bono se cobra igual. Así que imagínense, no solo hay un achatamiento, sino que hay una nivelación total del empleado público provincial, que da la casualidad que hoy una ordenanza, sin desmerecer el trabajo de una ordenanza, cobra igual que una maestra. Un empleado municipal cobra igual que una maestra. Por lo tanto, ¿cuál es la aspiración de estudiar? ¿Cuál es la superación en estudiar? Nada, no es reconocida salarialmente. Y esto es fácil de observar porque, bueno, en las familias el tema, antes cuando éramos chicos, yo siempre lo digo, tus padres te decían estudia para que no seas pobre, y hoy estudiar no garantiza no ser pobre, no solo en la carrera docente lamentablemente, pero el salario hoy está a casi 400.000 pesos de lo que es la canasta básica familiar. En Santiago del Estero tenemos un básico de 338.000 pesos, con 115, perdón, 338.000 con 115 pesos y 24 centavos. Es el cuarto básico a nivel país. Por lo tanto, miren, a nosotros en el 2016 hicimos un paro de 2 meses porque teníamos el peor básico del país. Hemos logrado salir de ese polo. Tenemos el 8º salario mínimo a nivel país, pero tenemos un achatamiento que creo que debemos ser el primero en el país. Nuestra caja es nacional, por lo tanto, de alguna manera, el gobierno provincial se saca el sallo cuando te jubila y te vas a quejar a la nación. Muchos docentes creen que tienen que pedir la actualización del salario cuando se jubilan, están mal informados, y la desesperación de la pérdida del poder salarial año a año con el activo es alarmante. Y digo esto ¿por qué? Nosotros también nos hemos hecho eco a nivel nacional cuando se le aumenta el básico al docente en Santiago del Estero. Este año se le aumentó al básico un 100%, el año pasado un 160%, ¿sí? Y por supuesto que eso es también en base a la lucha, a la exposición en la calle de la problemática, pero detrás de eso hay un achatamiento mortal. Entonces, por allí no se entiende cómo una provincia como Santiago del Estero, que declaró emergencia económica apenas asumió Milei, tiene en su emergencia económica la capacidad de dinero para dar semejantes bonos que no solo han sido en esta etapa, sino este año hace poquito hemos cobrado un bono de 1,5 millones de pesos dividido en 3 cuotas, salvo septiembre, todos los otros meses hubo bono. Hubo un bono del Día del Trabajador, también de 500.000 pesos, hubo un bono en enero de 300.000 pesos, que era justo con el de diciembre y noviembre, sumaba un bono de 900.000 pesos. O sea, siempre cuando la prensa nacional se hace eco de Santiago del Estero, se hace eco de estas dos cuestiones, y por ahí parece que Santiago del Estero está muy bien. Lo que sí debo reconocer, que pese a esto que escucho en las provincias, que hay obras públicas paradas, acá en Santiago del Estero hay un plan de acondicionamiento de las escuelas
donde todos los lunes de este año, todos los lunes, las escuelas aparecen con alguna renovación, alguna escuela en algún lugar. También vale recordar que quien gobierna lo hace desde hace 20 años y durante muchos años estuvo abandonada la construcción o la refacción, o mejor dicho, la infraestructura escolar, situación que la hemos luchado y digamos de alguna manera nos consideramos que hemos logrado que eso se vaya modificando de a poco. Sí hay una deuda muy grande del gobierno de Santiago del Estero también con la docencia, porque después del paro de 2 meses que tuvimos en el 2016 para salir de la chatura del salario básico, el peor del país, intervinieron lo que acá se llama el organismo de administración autárquico de la educación, que es el Consejo General de Educación, con las juntas de clasificaciones y el Tribunal de Disciplina. Esto ya lleva 9 años, vamos para los 10. Hay una prohibición total del voto docente para elegir a sus autoridades, a 41 años de democracia, y con la complicidad de todos los otros gremios en todos los rubros que ustedes se puedan imaginar. Salvo CISADEMS, el 99% de los gremios que pertenecen a otros rubros laborales, no solo la docencia, sino empleados públicos, judiciales, de la salud, están afín con el gobierno y se sientan, dicen sentarse, pero no se hacen las reuniones, eso lo tenemos sabido, en mesas de diálogo, porque acá nunca hubo una paritaria provincial desde el 2005 a esta parte. No lo hubo antes tampoco, sí cuando se hizo el convenio colectivo de trabajo, pero que creo que somos una de las pocas provincias que tenemos convenio colectivo, si no, desbúrrenme, porque en realidad yo lo tengo más o menos así entendido. También tenemos un estatuto provincial, como dijo la compañera de Buenos Aires, la compañera de Suteba, pero acá estar intervenido el Consejo ha producido la pérdida de la carrera docente, se han producido cierres, achicamiento del sistema educativo, se han cerrado divisiones, aulas, profesorados. Acá los mayores, la mayor, digamos, negación de la carrera docente es que, fíjense que nosotros teníamos 44 supervisores de nivel primario hace 10 años, 44 supervisores de nivel primario para 1.157 escuelas. Hoy hay uno solo. O sea, mientras se jubilaron todos los supervisores, no nombraron más, no titularizaron a los directivos, pero acá sí se entra de manera titular. Esa estabilidad la tenemos garantizada. La hemos luchado también en el 2011. Pero no se nombran autoridades jerárquicas en el Consejo de Educación, las autoridades de carrera, no tenemos supervisores, no tenemos el supervisor general. Y en los niveles inicial, por ejemplo, que eran 20 supervisoras para 915 jardines, hoy hay 2 supervisores y se jubila uno este año. Para el nivel superior no hay ningún supervisor. Y en el nivel secundario se da una cosa, que se jubiló el único que había hasta el año pasado y lo contrataron políticamente por fuera de lo que es su figura de supervisor, lo ponen como asesor, aunque a veces se le escapa el sello y ponen analista técnico, que sería el cargo como supervisor. Para el nivel modalidades o especial no hay tampoco. O sea, ese ha sido un vaciamiento de la carrera que es muy grave. Además de estar intervenido el Consejo, o sea, se nos ha quitado el control de algunas cosas, como por ejemplo el reconocimiento médico, que se parece mucho a la situación que está acá. Creo que hablaban de la tercerización, pero acá no hay tercerización, pero sí todo es digital, todo se hace mediante un sistema digital, y también hay cercenamiento de derechos para los casos que nos acabamos de decir, como los traslados, los cambios de funciones, las licencias por largo tratamiento, las licencias por enfermedades graves. Te agotan la licencia la licencia del artículo común, digamos que acá sería el artículo 8, no te pasan nunca a enfermedad grave, y entonces lo obligan de alguna manera, cuando te comienzan a descontar el 50%, a que el docente vuelva a su aula. Eso es muy similar, lamento que suceda porque no entendemos el padecimiento que tiene, pero esto no sucedía cuando el organismo no estaba intervenido. Por eso nosotros luchamos para que deje de estar intervenida la educación, para salir del achatamiento salarial, para que se cubran cargos directivos. Acá, el año pasado, había alrededor de 450 escuelas de todos los niveles sin directivos o con equipos directivos incompletos. Y lo sigue habiendo, y se están poniendo
punteros políticos como normalizadores o interventores de escuelas como diciendo, bueno, no hay rector o no hay director, no hay vicedirector, no hay secretario, vamos a poner un normalizador porque después no puede funcionar. Donde no ponen así, obligan a los docentes a trabajar a cargo, al docente de mejor puntaje que se haga cargo de la dirección o de la rectoría de la escuela, no le pagan, no les reconocen salarialmente nada, pero lo tienen allí cumpliendo una función. Y lo peor que ha pasado estos últimos años es, al no haber supervisores, los cargos de junta de clasificación que han sido puestos por el gobierno se han hecho cargos como supervisores. O sea, vos por ahí tenés a un vocal del Tribunal de Disciplina que es supervisor de una escuela. O sea, una incompatibilidad de función. Pero eso es la privación total de la carrera docente. Entonces, y también nos preocupa mucho el régimen previsional a nivel nacional. Nosotros somos una provincia que tiene entregada la caja hace más de 20 años, porque las cifras no remunerativas que se pagan a nivel nacional en muchas jurisdicciones se han incrementado. Acá en Santiago del Estero, por ejemplo, con el tema del paro, es la primera vez que nosotros estamos en CETERA, no sabemos todavía cómo va a reaccionar en la cabeza del docente el tema que el paro de CETERA, hoy CISADEP se adhiere y anuncia un paro de CETERA. No lo sabemos, va a ser una prueba piloto, porque siempre cuando CETERA anunciaba un paro, acá se tiene identificado que CETERA es el gremio nacional docente de la educación, y era como decir, no nos van a descontar el día. Acá te descuentan el día de paro, que se lo toma como día no laborable, esto porque lo aceptaron los gremios de esa mesa de diálogo, ¿no? Un día no laborable, te descuentan el presentismo, el día, y también te descuentan el complemento del salario que la provincia pone para garantizarte el piso de 800.000. O sea, que una docente, cuando menos antigüedad tenga, mayor será el descuento si tiene una ausencia injustificada. De todas maneras, hay gente que seguramente lo va a hacer al paro, pero para nosotros es como una prueba piloto. Pero comparto con lo que decían algunos compañeros y compañeras, que el paro de la CETERA, el plan de lucha, viene un poco tarde, pero viene, por lo menos hay un inicio, tampoco nos podemos quejar de eso, ¿verdad? También es entendible que las medidas de fuerza en las distintas jurisdicciones van a tener distinto impacto por estas medidas de ajuste, de descontar el sueldo a los docentes, que en distintas provincias se llama de diferente manera. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en algunas provincias con un certificado médico no se les descuente el presentismo, no haya descuento. Acá en Santiago del Estero, siempre, por más que estés enfermo, te descontaron el presentismo. Por eso también es un control de asistencia muy riguroso acá, pero también va a depender, en algún momento no importaba, porque cuando eso está atado al básico y a otras cifras remunerativas del sueldo, cuando el básico era muy bajo, a nadie le importaba el descuento. Hoy, como tenemos un básico, vuelvo a decir, en el cuarto lugar a nivel país, por allí pesa muy importante en cuanto al porcentaje de sueldo, porque vuelvo a decir, no solo es el básico, sino también, si hay un día injustificado, sería ese complemento salarial que puede ser muy oneroso. Por ejemplo, acá un auxiliar, que es el que menos tiene puntaje, con 5 años de antigüedad cobra 602.000 pesos. Ahora, si tiene un solo cargo, le garantizan el piso de los 800.000. Si tiene 2 cargos, ya no le garantizan el piso, sino que le pagan de acuerdo a los 2 cargos. Lo que está pasando también, que por garantizar a la provincia 2 pisos salariales, o sea, 1.600.000 pesos, puede haber docentes. Acá el tope de horas para el nivel secundario son 44 horas. Puede haber docentes que tengan 38 horas y cobren igual que el que tiene 30 horas, si no tiene antigüedad o tiene poca antigüedad, por ese achatamiento salarial que hablábamos. O sea que trabaja gratis algunas horas. Yo les agradezco el tiempo, podemos hablar más, como les decía, pero creo que he sido bastante extenso. Me abro a cualquier consulta o pregunta, como también me quedó picando algunas cosas que les voy a preguntar, que después me pase por mensaje cuánto era el básico del Río Negro, que sé que es uno de los más bajos, pero fíjense que acá en Santiago del Estero, yo tengo compañeras del profesorado que se han ido a vivir en Río Negro, y cuando yo hablé, dicen, no, acá estamos de 10. O sea, la visión del sur siempre atrae mucho a los santiagueños, sé que hemos poblado gran parte de la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Darío. La verdad que sí, muy útil la descripción.
Bueno, nos queda Daniel Pérez de Mendoza para que nos cuente un poco la realidad de esa provincia, donde hoy estuvo Milei. Sí, hoy estuvo Milei por acá. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les comento, en parte, como decía Daniel, al principio hay muchas cosas similares en lo que voy escuchando y venimos hablando hace unos días también con compañeros de las distintas provincias. Nosotros acá tenemos una situación bastante compleja con el tema salarial y los presentismos. Hoy por hoy nosotros estamos teniendo básicamente lo que decía ahí el compañero que me precedió, justo empalmamos ahí. Nosotros tenemos tres presentismos. El presentismo propiamente dicho, que estaba nombrado así, categorizado así. El ítem aula, que tiene un peso mucho mayor dentro del salario, porque nuestro salario es un salario conformado, que se llama, que está conformado por el básico, que es la asignación de clase, el estado docente, que es otra de los ítems que nos pagan. Después tenemos antigüedad, presentismo. Bueno, el ítem aula es el 10% de todos esos ítems. Y después nos han agregado un tercer presentismo, porque va todo ligado al presentismo, que se llama ítem, le decimos ítem arraigo, pero se llama ítem de promoción de permanencia, una cuestión así, que es lo que se ha implementado ahora a partir de este año, que es porque a los docentes que están más años en la misma escuela le agregan este ítem. Ahora, si se modifica, por ejemplo, su situación de revista dentro de la misma escuela, pasa de ser docente a secretario, ese ítem lo pierde durante 2 años, porque ese ítem se empieza a cobrar a partir de los 2 años de permanencia en la escuela. Estos ítems, partiendo, digamos, del salario es bajo, de hecho, hasta los 27 años de servicio cobramos ese complemento del salario que decía el compañero ahí, nosotros acá le decimos cláusula de garantía, que es la garantía de que llegamos al mínimo que está fijado, digamos, a nivel nacional. Entonces, hasta los 27 años de servicio en un cargo, perdón, 29 años de servicio en un cargo, cobras esa cláusula de garantía. Recién pasando ese periodo de antigüedad, dejas de cobrarlo, pero por muy poca diferencia. O sea que el que recién se inicia cobra esa diferencia, y a medida que va teniendo antigüedad o zona, o mayor zona, esa diferencia va bajando. Entonces, está aplanada la escala salarial. Desde el que recién comienza hasta el que tiene 29 años de servicio, cobramos 40.000 pesos de diferencia unos de otros. Entonces, bueno, sumado a eso, el ítem arraigo, que algunos lo cobran, otros no, etcétera, etcétera. El ítem aula fue en su momento, cuando lo implementaron, fue un gran elemento divisor de las bases, porque lo implementaron como un premio a los que estaban en el aula. Y ahora el ítem arraigo lo implementan como un premio a los que permanecen en las escuelas, para que no se trasladen. Efectivamente, si uno se traslada de escuela, pierde el derecho de cobrar ese ítem arraigo, entonces el salario vuelve a caer al mínimo, que es más o menos está en 640.000 pesos, el testigo, digamos, con 10 años de antigüedad. Entonces, tenemos una situación muy compleja donde nos han dividido mucho al sector de trabajadores de la educación. Los celadores, por ejemplo, acá en Mendoza están cobrando por debajo de la línea de la miseria, trabajando 6 horas y media. Para que les paguen un contraturno, que se llama, que sería como un doble turno del docente, pero en realidad son 5 horas más que trabajan a contraturno, se terminan un turno y se van al otro, que puede ser en otra escuela o en la misma, pero solamente durante 20 días, serían 11 horas trabajando en la escuela. Ahí se le da casi un 80, un 70% de un salario más de ellos, digamos, que están en los 360.000 pesos aproximadamente.
Entonces, la situación es bastante compleja. Por otro lado, tenemos una gran avanzada del gobierno, poniéndolo a los docentes como responsables de todos los males de la educación. Es decir, si hay violencia es porque el docente no tiene estrategias para manejar la situación. Tenemos aulas en muchas escuelas superpobladas, con alumnos incluidos, con inclusión, donde no tenemos, muchas veces estos alumnos no tienen el acompañamiento necesario. Han desarmado el aparato que más o menos llevaba adelante algún tipo de seguimiento de esta familia, que era la DOIT, ahora está disgregado, por decirlo de alguna manera. Antes tenían una oficina, podían ir los padres a consultar ahí, se le hacía un tratamiento una vez cada 2 años, pero bueno, había un abordaje. Ahora esos profesionales están circulando por las escuelas donde no tienen un gabinete, donde no tienen un espacio, donde no hay lugar. Los secundarios en media sí tienen el gabinete, que está bueno, que eso aborda las problemáticas más complejas. Pero bueno, más allá de toda esa situación salarial, etcétera, etcétera, a los docentes nos ponen de blanco para dividirnos con la comunidad educativa. Tenemos, por ejemplo, ahora nos han puesto también un control de asistencia. Tenemos el biométrico, el libro de firmas, el GEI, que no sé si en otras provincias lo tienen, que es un sistema informático que lleva el control diario de todas las asistencias de todas las escuelas de la provincia, de docentes, de alumnos. Tiene cargado quiénes son los alumnos con dificultades, los que tienen certificado único de discapacidad. Lleva los datos de la familia, por ejemplo, están cargados los teléfonos particulares de la familia, los teléfonos de los docentes, la asistencia de los docentes. Permanentemente eso tiene un control constante y ahora, esta semana, hace 10 días, nos han instalado una pestaña en ese sistema, que ese sistema lo pueden ir siguiendo los padres para ver las notas de sus hijos. Ya se ha eliminado la libreta física, es la libreta digital que se baja ahí desde ese sistema, se descarga. Han incorporado una pestaña donde el padre puede hacer el control de las inasistencias del docente y puede denunciarlo. O sea, denunciarlo a la DGE. Si ya hay 3 formas de controlar la asistencia del docente, ¿por qué incorporar esta asistencia, este seguimiento desde los padres? Bueno, permanentemente nos ponen de blanco los docentes y terminamos siendo el blanco de las familias también. O sea, es increíble cómo desde que han comenzado los gobiernos, por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora de Cornejo y su antecesor Suárez durante la pandemia, son gobiernos radicales los que tenemos acá. Hemos venido teniendo desde hace ya 3 periodos de gobierno, pero gobiernos radicales. Que a veces no se entiende por qué el sector de trabajadores de la educación sigue apostando a este tipo de gobierno que ha venido deteriorando cada vez más las situaciones y los salarios. Nos han hecho un trabajo mediático muy duro, nos han catalogado de estar panza arriba, de no querer dar clase, de que somos chantas, faltadores, etcétera, etcétera, que mentimos en las enfermedades, que mentimos en los que están con cambio de funciones, que son unos chantas. Bueno, entonces hay todo un sistema que se ha ido poniendo en contra del docente, digamos, nos ponen a las familias en contra de los docentes porque han detectado que ese es nuestro principal aliado. Hace unos años atrás las marchas y las luchas salíamos con las familias, organizábamos asambleas en las escuelas con las familias para poder conseguir escuelas nuevas en la zona donde estamos, por ejemplo. Así logramos conseguir cuando cambió el plan federal, o sea, la ley federal a la ley nacional, que se eliminaron los octavos y los novenos, nosotros logramos con la asamblea de la comunidad del Algarrobal, que es donde yo trabajo, logramos que la secundaria la dejaran porque la querían sacar directamente, y nosotros logramos ahí que la dejaran y que ampliaran todos los otros cursos que se venían teniendo. Entonces, bueno, venimos en una situación compleja, con además ahora este periodo un sindicato que es de corte kirchnerista, en algunos momentos más kirchnerista, en otros momentos menos kirchnerista, pero que está ligado, digamos,
Sonia Leso, a Baradel, etcétera, etcétera. De hecho, estuvo promoviendo también a Kicillof acá en Mendoza para hacer el armado de esa fuerza. Sin embargo, un sindicato que termina acordando mucho con el gobierno. Entonces tenemos paritaria abierta, pero son paritarias que nos dan migajas o que cierran cosas como este ítem arraigo, o por ejemplo, también han creado lo que se llama un perfil para el docente que está en cambio de funciones. Ese perfil es pedagógico y administrativo, pero ese perfil, si uno opta por esos perfiles, pierde el cargo titular. El cargo titular queda vacante. Entonces pasa a estar como en una especie de limbo ahí, que no pierde el cargo, que está en un perfil, pero su cargo vacante de base, su cargo titular de base lo pierde. Ese cargo se entrega a otro docente. Y para hacer traslados y ese tipo de cosas está en un problema porque tienen que ir a una institución donde haya otro perfil. Y si ese perfil no está creado porque no hay un docente con cambio de funciones ahí, el docente no se puede trasladar. Entonces, bueno, hay toda una situación compleja con la liquidación de los salarios para las jubilaciones también, porque tenemos más del 70% del sueldo prácticamente en negro, con el ítem arraigo, con la cláusula de garantía, con el ítem aula. O sea que es muy complejo. Y por otro lado, bueno, tenemos una masa docente que está en parte muy escéptica. Ha venido generando esto de los descuentos del ítem aula y los descuentos que tenemos por las luchas. Ha venido generando que cada vez menos gente salga a la calle porque después es muy difícil. Se pierde por todo el año. O sea, si vos tomaste un día de paro, perdés el ítem aula por todo el año, que es un montón. Y ahora, junto con el ítem arraigo, es prácticamente el 45% del sueldo. Y lo perdés por mucho tiempo, por 6 meses o por un año. Entonces cuesta mucho ahora, ya costaba con el ítem aula, ahora con el ítem arraigo se refuerza ese problema para poder salir a las luchas, sumado que tenemos un sindicato que está dispuesto a no salir a las luchas, una conducción sindical que encima acaba de ganar ahora, el martes, y la vamos a tener por 4 años más, así que bueno, ahí tenemos un gran desafío por delante para poder llevar adelante las luchas. Los paros de Cetera, acá los compañeros en Mendoza, Cetera, no, bien gracias, o sea, no tienen ni idea de qué es Cetera, menos de CTA, por ahí alguno conocen, pero de Cetera, bien gracias, o sea, no. Y se anuncian los paros nacionales, que el sindicato está obligado a hacer el paro, porque es un sindicato de base y tiene que convocarlo, pero no convoca a movilización, te dice, bueno, vamos a ir al tal lado a hacer una panfleteada. Entonces esa es la movilización que convocan para el paro de Cetera. O sea que los maestros ni se enteran de que hay un paro. Por ejemplo, ahora el del 14, no. Si no me lo dicen ustedes, no, ni idea de que había un paro nacional. Y eso que estamos empapados, imagínense los que no tienen agrupaciones, los que no están discutiendo, los que no están en el barro, mucho menos tienen idea de lo que va pasando. Así que bueno, tenemos una situación muy compleja, muy dividida el sector docente, cada uno tratando de cuidarse permanentemente, porque por cualquier cosa te hacen una denuncia, ahí nomás tenés denuncia de los padres, tenés denuncia, no tenés respaldo de los superiores muchas veces, de los directivos. Los directivos buscan ahí nomás sacarse responsabilidades de encima y se las deslindan a los docentes. Bueno, una situación muy compleja de bastante división interna bueno, que tenemos que empezar a reconstruir, ¿no? Esto que decía la compañera de Santa Fe ayer, de reconstruir los vínculos. Sí, tenemos que ir en ese camino, de reconstruir los vínculos con la comunidad también, porque nos están trabajando ideológicamente a las comunidades y a las personas, los mismos docentes, y nos dividen entre el que cobra un ítem, el que no, el que tiene, que se traslada, el que no se traslada, los concursos. Bueno, en ese marco, digo, veo que hay muchas cuestiones en común con todos,
Por lo tanto, creo que es un plan sistemático, no es solo de acá de Mendoza. A lo que deberíamos también, me parece, unificar a nivel nacional, desde nuestras agrupaciones, iniciativas. Y ahí poder avanzar. Bien, eso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy completo y a la vez muy preocupante el panorama en Mendoza, como en otros lugares, con cosas parecidas y cosas que no. Pero me parece que tener en cuenta lo que pasa en Mendoza es útil para poder prevenir en otras provincias que eso no avance. Y creo que lo más importante de lo que has dicho y de lo que se ha reflejado también en otros lugares es que para los gobiernos es clave separarnos de la comunidad. Para poder avanzar en sus políticas tienen que ponernos en contra de la comunidad. Y eso lo hemos vivido en todos lados con las luchas, así que creo que son lecciones que no podemos olvidarnos y a veces nos pasa que nos olvidamos y creemos que los padres son parte del problema cuando en realidad sin ellos, sin las familias, sin la educación como bandera, no podemos avanzar en nuestros derechos, retrocedemos. O mejor dicho, nos pasan por arriba. Yo lo que propongo, a ver si les parece, estos son las 21:12, es bastante tarde, hoy, último día de la semana hábil, estamos cansados, imagino, pero también creo que puede haber alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Si levantan la mano, no somos tantos en la reunión, la charla, si alguien quiere decir algo, incluso alguna de las personas que se expresó también puede, por supuesto, repreguntar o agregar algo y vamos cerrando en unos 15 minutos, si les parece. Cuánta timidez. O cansancio también. Que empezás a hablar y acá no terminás más, porque la verdad que para contar muchísimo. Dani, una aclaración que dije algo equivocado. Nuestra escala de bonificantes es al 120, yo dije al 100, es al 120%, para no dejar validado un error. Gracias. Y yo por ahí, en relación a lo del salario, que el básico de recibo de sueldo del cargo testigo, que es el cargo de maestro o maestra de grado sin antigüedad, está en 175.000 pesos en el recibo de septiembre. Y como les decía, y el bolsillo en 1.100.000 y algunos pesos. Pero digamos, para tener una idea de la magnitud de la diferencia de esto del achatamiento que se planteaba. Y la cuenta que nosotros hacemos en Río Negro de lo que tendríamos que estar ganando, por lo menos en las zonas, yo soy parte, digamos, este territorio es parte de la cuenca de Vaca Muerta, así que el costo de vida es muy alto, nosotros tendríamos que estar ganando 2.200.000 pesos. Eso es lo que, el costo de vida real acá, teniendo en cuenta la necesidad de pagar alquiler, que me sumo absolutamente a las palabras de Miriam, de la compañera de SUTEBA, en relación a lo de la vivienda. La situación es esa, digamos, acá te pueden pedir por el alquiler de un lugar mínimo 1.000.000 pesos, y nosotros 1.000.000 pesos es lo que ganamos de sueldo. Eso para aclarar y sumar a lo que había planteado. Y después la otra cuestión, yo entiendo que, por lo menos en Río Negro, nosotros veníamos de paros del 99% de acatamiento. Acá hay algo de 26.000 docentes en la provincia, de los cuales 19.000 están afiliados al sindicato único. Y cuando hablamos de paros del 99% de acatamiento es para los afiliados y los no afiliados. Y esto aún en el 2023 que nos hacían los descuentos. Lo que cambió en estos 2 últimos años con Milei es que salís a luchar, te hacen el descuento, pero no estamos consiguiendo mejora salarial. Entonces una cosa era, me pierdo el descuento, pero después recupero en un par de meses, o en el primer mes. El mensaje de los compañeros era, nos pagamos el aumento, con el descuento, pero te pagabas el aumento del primer mes. Ahora tenés que esperar cuántos meses para recuperar lo que perdiste con el descuento. Y eso es lo que está haciendo que los paros de este año, nosotros venimos a un plan de lucha de 2 semanas, y acá estuvo en las primeras 24, 70% de acatamiento, las últimas fuimos bajando, 65, 50, con lo cual también uno se plantea si los planes de lucha que pensamos
no están estratégicamente diseñados, digamos, y con mucha consulta de la base, bueno, vamos a quedar aislados del conjunto de los compañeros y compañeras, y eso es un error garrafal. Sí, hoy estamos en campaña electoral porque tenemos elecciones provinciales la semana que viene, así que estamos muy de recorrida en escuela, y una pregunta que nos hacían muchas compañeras es, che, ¿el paro nacional lo van a descontar? Bueno, eso es un misterio, habría que preguntarle al gobernador, pero la definición de hacerlo o no hacerlo muchas veces está pasando por ahí. Nada de eso, nada más. Bien, gente, no es obligación hablar, así que si no hay otras intervenciones, teniendo en cuenta la hora y teniendo en cuenta que la verdad ha sido muy jugoso todo lo que apareció, yo creo que es una lástima que por ahí no hemos difundido lo suficiente el enlace. De todas maneras, esto va a quedar a disposición de la gente para que lo pueda ver. Y yo creo que vamos a aprender mucho de esta charla quienes no conocemos fuera de la provincia de Chubut o los que conocen menos fuera de la provincia de Chubut. Por mi parte, creo que estamos para cerrar y agradecer una vez más a Darío, a Mercedes, a Daniel, a Miriam por la participación. Muy útil para nosotros tener una perspectiva mayor de lo que pasa en nuestro país, porque es muy parecido a lo que nos pasa y necesitamos la unidad como el agua para salir adelante. Ojalá que el 14 sea un punto inicial de una lucha que tiene que fortalecerse.